Nombre de Camino de Amor, les damos las buenas noches a todos nuestros queridos hermanos, amigos que nos acompañan en estas conferencias todos los días martes, ¿no? A las 7:30. Esta es la penúltima conferencia del año. El próximo año perdón, la próxima semana vamos a tratar un tema asociado a el motivo de este mes, lo que más destaca, ¿no? Que es la Navidad, y el personaje central de la Navidad, pues es nuestro amado Maestro Jesús, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a hablar un poco de ese tema. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar este tema que a todos nos importa mucho, ¿no? El tema del sufrimiento humano. Es algo que ocurre muy eh, frecuentemente, ¿no? A ver, disculpen, Nancy, ¿me puedes eh, comprobar si está pasando la señal a Facebook? Sí está, justamente el internet está lento, pero sí está pasando, se está transmitiendo, es lo que Ya, estoy verificando ya, ahorita. sino que salió un mensaje acá que, bueno, ya, ok, gracias. Entonces, bueno, veamos sobre el tema del día de hoy. El sufrimiento, dice, es la manifestación del malestar, de dolor físico o dolor moral. eh, Hay un cierto malestar que se genera en el ser, ¿no es cierto? No solamente por dolores físicos, sabemos que también existen los dolores morales, ¿no? Los dolores físicos son aquellos que afectan directamente al organismo, a una parte de nuestro cuerpo, o interno, externo. Y el dolor moral es algo que, si bien es cierto, no hay una herida, no hay una afectación física, pero sí el sentir la tristeza profunda, el malestar, se traduce en nuestra alma, ¿no? Entonces son dos tipos de sufrimiento que pueden acontecer en el ser humano, ¿no? Y no es exclusivo de un país, ¿no? El sufrimiento está en todo el mundo, en todos los países. Y tampoco podemos decir los más jóvenes no tienen sufrimientos y los más ancianos sí, o al revés, ¿no? No interesa la edad, no interesa qué país naciste, en qué país vives, o qué edad tienes, o si tienes o no dinero, o si tienes o no una cierta posición social, ¿no? O cultural, o lo que sea, ¿no? El sufrimiento es algo que impacta a todos los seres humanos en algún momento, ¿no? El sufrimiento. A todos, o sea, no hay diferenciación, no hay un lugar en el que yo pueda decir, perdón. Bueno, que podamos decir que no hay sufrimiento. El sufrimiento físico puede manifestarse por, digamos, alguna situación de incomodidad, ¿no es cierto? Por dolores en general de todo el cuerpo, o por dolores que eh, se posicionan en alguna parte u órgano del cuerpo. Esos son el sufrimiento físico producido por agentes de dolor, ¿no? Dolor. Eh, Algunos dicen la comodidad, sí, o sea, una posición incómoda, o una eh, falta de alguna mm, situación donde se manifieste comodidad en el organismo, también genera incomodidad o genera dolor, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Dormir sentado, por ejemplo, en una silla dura, una silla de madera, y dormir sentado, el cuerpo te va a doler, ¿no es cierto? O si te pones una ropa un poco apretada, en algún momento te va a molestar, ¿no? O un zapato que es una talla menos de lo que tú usas, te va a generar también un malestar, ¿no es cierto? Un dolor. Igual.
Entonces, a través también de las enfermedades podemos sentir dolores, ya sea en todo el malestar general o ubicado, posicionado en un órgano en particular, ¿no? Ahora, el sufrimiento, ese es el sufrimiento físico. El sufrimiento moral viene ya de un tema más profundo, no hay un tema físico acá, donde ya se incluye la participación del espíritu o del alma, ¿no? O sea, el dolor moral no hay una agresión física, no hay un golpe, no hay una herida, sino es un tema ya más interior al ser humano, ¿no? Está asociado a tema del alma, ¿no? Ese es el sufrimiento moral. Sin embargo, el sufrimiento del alma está siempre presente porque hemos dicho que el espíritu es el que piensa, es el ser inteligente en el ser humano, ¿no? El espíritu es el que piensa, que siente y todo, ¿no? O sea, tanto en el dolor físico como en el dolor moral, el alma está presente siempre, ¿no? Puesto que el alma participa de todos los actos de la vida. Y obviamente los actos de sufrimiento también son parte de nuestra vida, ¿no? Entonces el alma está presente siempre, siempre está presente, ¿no? Entonces el sufrimiento del alma entendemos que está siempre presente en todos los casos de sufrimiento físico y puede manifestarse por síntomas psicosomáticos. ¿Qué son esos síntomas psicosomáticos? La ansiedad, por ejemplo, la aflicción. La ansiedad es, por ejemplo, un ejemplo de ansiedad es cuando yo estoy preocupado por algo y que va a suceder mañana, ¿no? Entonces, y no puedo conciliar el sueño, no puedo descansar porque estoy preocupado por lo que va a pasar mañana, ¿no? Esa es ansiedad, por ejemplo, algo que viene en el futuro. Aflicción, pues, aflicción es una pena, ¿no? Una situación dolorosa, penosa, ¿no? O algún temor, miedo o situación de tristeza extrema que se convierte en depresión. Depresión es acompañada de desánimo, falta de apetito, falta de interés por la vida, etcétera, ¿no? Pánico, que ya es una situación extrema donde no hay control de uno mismo, se pierde el control a través del pánico o se paraliza la persona, ¿no? O desesperación, ¿no? Entonces, todos esos síntomas psicosomáticos se pueden dar ante sufrimientos del alma. Pero también hay sufrimiento cuando, por ejemplo, mm, alguien cercano a nosotros le detectan pues una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad complicada, difícil, un cáncer, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso a nosotros, como son personas que nosotros amamos, queremos, nos ocasiona pues sufrimiento, ¿no? Que alguien que uno ama está con estos problemas, ¿no? Entonces también es un sufrimiento para nosotros, ¿no? Miren, todos los agentes de sufrimiento que pueden ocurrir en la vida diaria, ¿no? O también lo que se llama la pérdida de seres amados, ¿no? Desencarnación, ¿no? O lo que llamamos la muerte de algún o fallecimiento de algún ser querido, ¿no? He puesto pérdida entre paréntesis porque sabemos que no se pierde al familiar o al amigo o al ser amado que que ha fallecido, ¿no? No lo perdemos, sabemos que perdemos solamente, pierde el ser humano su cuerpo, pero su espíritu sigue vivo, ¿no? Sin embargo, le llamamos una especie de pérdida, ¿no? Ya que no está materialmente junto a nosotros, ¿no? Eso también nos ocasiona sufrimiento. También cuando perdemos personas que tienen sus ahorros y piensan con sus ahorros hacer algo, están en una edad avanzada y por ahí que les roban o los asaltan o sucede alguna desgracia material y pierden su bien material. Entonces la persona sufre también porque dice, uy, mira, tanto esfuerzo me costó conseguir tal o cual cosa material y ahora ya no la tengo, ¿no? Y sufren, ¿no?
O también problemas graves económicos, ¿no? Deudas, qué sé yo, o problemas sociales o problemas afectivos, ¿no? O sea, por ejemplo, la pelea o el rompimiento con una pareja también causa sufrimiento, ¿no? A las personas que sienten afecto por la otra persona, ¿no? Entonces, todo este tipo de variantes siempre desencadenan una especie de sufrimiento, ¿no? En unos más que en otros, pero son agentes, ¿no? Agentes de sufrimiento. También sufrimos al ver sufrir a otros, ¿no? Por ejemplo, mm, desgracias naturales, ¿no? Terremotos o inundaciones, incendios, donde la gente se queda sin sus casas o pierde a sus familiares, ¿no? O también las guerras, ¿no? Las guerras, donde vemos que eh, mueren inocentes, mueren niños, seres amados, vemos cómo sufren, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Parece que fuera el padre llorando por su hijo o su hija que ha sido muerta, ¿no? En estas infaustas situaciones de violencia que se dan en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso nos causa también sufrimiento a nosotros, el ver sufrir a otros hermanos, ¿no es cierto? O agresiones, ¿no? Abusos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos todos estos agentes de sufrimiento alrededor de nuestras vidas. No solamente el romperse un hueso significa dolor y sufrimiento, sino todos eh, estas cosas que estamos revisando, ¿no? Entonces, el sufrimiento del alma, que como hemos dicho, está presente en tanto sufrimientos morales como en sufrimientos físicos, puede ser causado por agresiones de diverso tipo, agresiones físicas, golpes o violencia, o también agresiones morales, que también las agresiones pueden ser no solamente físicas, ¿no? Y estas afectan a las personas en su sensibilidad emocional, haciéndolas sufrir. Las impacta, las desequilibra, las perturba y sufren. Una persona que en esas condiciones ya no es una persona con ganas de vivir o alegre o sonriente, sino se vuelven huidizas, calladas, retraídas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay un sufrimiento de por medio, ¿no? Esto nos hace también entender, hay veces hay personas que eh, son un poco introvertidas, de repente pues tienen algún problema, ¿no? De alguna magnitud que desconocemos y eso nos debe llamar a reflexión para no juzgar, ¿no? Ni burlarse, a veces hay burlas así en reuniones o donde hay bastantes personas, se burlan de alguien por lo que no es muy comunicativo, ¿no? Entonces, también estos sufrimientos se manifiestan a través de aflicciones, ansiedad, angustia, miedo o estados de rebeldía. Muchas veces entran en rebeldía, ¿no? Ahora, el sufrimiento moral también depende de la relación que hay con la idiosincrasia o la cultura de cada sociedad o cada pueblo, ¿no? Y también lo que piensa, la idea que tiene cada persona es diferente, ¿no? Cada persona tiene su idea de la vida, su idea filosófica, sus creencias religiosas o culturales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que estoy seguro que va a aclarar esto, ¿no? Por ejemplo, se dice que San Francisco estaba enfermo, estaba postrado en cama y le llevaron para que se alimente con caldo de gallina, ¿no? Caldo de gallina. Y él se enteró, bueno, las personas que lo hicieron le llevaron el caldo de gallina porque se sabía pues que
El caldo de gallina tiene propiedades reconfortantes, sobre todo en situaciones de debilidad o enfermedad, ¿no? Entonces, San Francisco se enteró que habían pues matado a la gallina para prepararle ese caldo, esa sopa que él había tomado, ¿no? Entonces se molestó y lo tomó como un sacrilegio, ¿no? Algo que normalmente es algo natural, digamos, para la mayoría de la gente, tomarse un caldo de gallina, ¿no? O en esa época ingerir un caldo de gallina era normal, pero él lo tomó como un sacrilegio por sus ideas. Acuérdense que él era amigo de los animales y defendía y evitaba pues que la gente haga abuso a veces de los animalitos, ¿no? Entonces lo tomó como un sacrilegio, miren, ¿ves? Entonces para la mayoría era algo normal, pero él lo interpretó de esa manera, ¿no? Entonces, por ello, el sufrimiento moral pues es también asociado a las creencias que tiene la persona, ¿no? O los pueblos donde está esa persona, ¿no? Entonces, algunas personas nos preguntan, ¿no? Y siempre me han preguntado, ¿no? Me dicen, ¿quién puede decir qué cosa es moralmente bueno y moralmente no es adecuado, ¿no? ¿Qué cosa define, porque la moral puede ser relativa a un pueblo, lo que es bueno en un pueblo, en otro país puede ser malo y viceversa, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿no? La moral puede variar en los diferentes países, sí, vemos los ejemplos en las noticias, en todas partes, ¿no? Sin embargo, hay algo que sí es universal, ¿no? ¿Cuál es este concepto universal de moral? Que no hagas al prójimo lo que no deseas que sea hecho contigo, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer a alguien algo que a mí no me gustaría que me hagan. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo guío mi comportamiento hacia los demás, ¿sí? Entonces, si yo estoy cometiendo algo, haciéndole algo a alguna persona que a mí no me gustaría que me hagan, entonces ya estoy rompiendo, rompiendo ese concepto de moral y de amor al prójimo, ¿cierto? Entonces, eso es inobjetable en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, de manera general, en todas las manifestaciones o formas de sufrimiento, es relativo, ¿no? Hay unas personas que sufren más, otras que sufren menos, ¿no? Es de acuerdo a cada uno, ¿no? Eh, lo que sí es cierto, que todos, de alguna u otra forma, vamos a pasar por alguna de estas modalidades de sufrimiento, ¿no? Algún tipo de estos que hemos revisado, vamos a pasar de alguna manera, tarde o temprano. Como dicen, ¿no? El dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque depende de cada uno. Cada uno puede o sufrir más o sufrir menos, ¿no? Vamos a ver cuáles son las causas del sufrimiento. En principio, el sufrimiento no es propio del planeta en que vivimos. ¿Por qué? La Tierra, pues, si nos ponemos a ver todas las maravillas que hay en el planeta, es un planeta, pues, bonito, maravilloso, ¿no? Tanta naturaleza tan hermosa que nos rodea. Es generosa la Tierra, nos brinda, pues, frutos, ¿no? Y ese aire, ese sol, esos, rayos solares que iluminan y alegran la vida, ¿no? Nos dan la posibilidad de gozar, pues una vida plena, tanto a nosotros como a los animales, las plantas, en todas las regiones, ¿no? de la Tierra, ¿no? Unas más que otras, obviamente, hay unas más acogedoras que otras, ¿no? Hay unas que son duras, pues, por ejemplo, lo del Polo Norte, Polo Sur o los desiertos, las zonas desérticas, ¿no? Pero por lo demás, todas las otras regiones son hospitalarias para la vida, ¿no? Entonces, sí, es un planeta que nos brinda todo esto. ¿Mm? Entonces, y tampoco
es que algunos piensan, ¿no? Creen que Dios castiga, ¿no? Pero no, no viene del deseo de Dios el castigarnos, a ofrecernos sufrimientos, tanto físicos como morales, ¿no? Porque hay una variedad, ¿no? de situaciones que se pueden dar, pero no es voluntad, no vienen de la voluntad de Dios estas cosas. Aunque algunos eh, entren en rebeldía y le echen la culpa a Dios, ¿no? Inclusive dicen, ¿no? Dios, ¿por qué me castigas? Dicen, ¿no? Como si Dios estuviera ensañándose con algún ser humano, ¿no? ¿No? Tampoco es resultado de que el hombre sea frágil, ¿no? Porque sabemos que el hombre es fuerte y está dotado de inteligencia y muchos recursos, ¿no? El ejemplo que vemos acá, ¿no? Seres humanos que sobreviven en estas regiones inhóspitas, ¿no? En los fríos que hay en los polos, ¿no? En Alaska, en todas esas zonas, en la Siberia rusa. La gente vive ahí, ¿no? Eh, ambientándose, adaptándose y saliendo adelante, ¿no? Aunque unos dirán, pues no, pero los niños son frágiles. Sí, es cierto, los niños pequeños son frágiles, ¿no? Y bueno, pero ahí están los adultos para que los protejan y para que los ayuden a salir adelante y sobrevivir, ¿no? Entonces, el ser humano es fuerte, en términos generales, ¿no? Es fuerte. ¿No? Y es inteligente para poder vencer todas estas adversidades del clima, ¿no? Entonces, entendamos que el sufrimiento no, de manera natural, no es casualidad. No es una casualidad que a mí me toque una situación de sufrimiento. No es una casualidad, ¿no? Lo que pasa es que no siempre puedo conocer las causas, ¿ya? Porque el sufrimiento es un efecto de algo. Y sabemos que todo efecto tiene una causa, como la figurita que estamos viendo ahorita, ¿no? Si yo en alguna posición en la que estoy empujo la ficha del dominó, eh, se va a suceder una reacción ahí en cadena hasta que la última de las fichas me va a caer a mí. ¿Y quién originó ese sufrimiento de la ficha que me cae al final encima mío? Yo mismo, ¿cierto? Porque yo empujé la primera ficha, ¿sí? Algo similar son las situaciones de sufrimiento que atravesamos, ¿sí? Ahora, obviamente, existen pues fatalidades, ¿no? O sea, accidentes, cosas que uno nadie puede prever, ¿no? Este, cosas, por ejemplo, ahora me contaban que un restaurante que acá que se llama Panchita, había entrado un comensal, me parece que era un empresario o algo así, con con compañero de trabajo, el comensal con esta persona, con una chica, ¿no? Compañeros de trabajo, no eran ni pareja, creo, ¿no? Y el caballero se le movió una especie de canguro que tenía, y al momento se lo acomoda y llevaba dentro del canguro un revólver y se le dispara de forma totalmente casual y, y la chica que está a su costado, su compañera de trabajo, se desploma y muere. ¿No? Algo que nadie se lo esperaba, nadie lo deseó, sin embargo, son cosas pues que no se pueden controlar, ¿no? Son accidentes, ¿no? O alguien sale de la calle y le cae algo del techo de un edificio, tampoco se puede controlar, ¿no? Entonces, salvo eso, las causas posibles de los sufrimientos debemos buscarlos en nuestra propia conducta, ¿no? Donde ahí están las razones del mal, la culpa de cada uno por nuestros propios tormentos. Ahí están las raíces de los problemas, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo me excedo, por ejemplo, tomando alcohol, bebidas alcohólicas, durante muchos años tomo y tomo hasta quedar alcoholizado, en algún momento.
me voy a enfermar del hígado, ¿no? Me va a dar una cirrosis o algún tema hepático, ¿no? ¿Y quién es el culpable ahí? ¿El culpable es Dios? No, culpable soy yo mismo por mis excesos, ¿cierto? Pongo un ejemplo así burdo, ¿no? Pero en todas las situaciones, tendríamos que buscar cuál es mi participación en el sufrimiento que estoy atravesando, ¿no? Ahora, normalmente eh, cometemos errores, no somos perfectos, no somos santos, pero por estos factores, por inmadurez espiritual, como dice acá, por ignorancia o por cualquier otro motivo, el ser humano comete tres tipos de agresiones, tres tipos de agresiones. Y está la figura del boomerang para entender que esas cosas que hacemos nos regresan. El boomerang regresa, ¿no es cierto? Lo tiran, lo arrojan y regresa al lugar donde uno lo tiró. Entonces nuestros errores también nos van a regresar. ¿Qué tipo de agresiones? Contra sí mismos, contra nosotros mismos, como el ejemplo que les puse del exceso en las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero ese es un ejemplo. El hacer daño a mis semejantes, esos son agredir a mis semejantes, o agredir al medio que me rodea. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el detalle. Entonces, los errores que yo cometo hacia mí, hacia a mi mismo ser, por ejemplo, mal uso del pensamiento, lleno de emociones negativas, de odio, rabia, envidia, celos, calumnia, maldad, maledicencia. Ya hemos aprendido que el pensamiento tiene poder, que el pensamiento es energía. En este caso sería energía negativa. O sea, yo mismo me estoy envenenando con esos pensamientos negativos. ¿Sí? Solamente de pensar, no estoy diciendo actuar. Actuar o hablar, pensar nada más. Otros, bueno, sufrimientos que yo mismo cometo hacia mí es a través de los vicios, ¿no? Llámese tabaco, bebidas alcohólicas, drogas, lo que sea. Eso es directo, ¿no es cierto? Es físicamente también directo. Las distorsiones o perturbaciones sexuales de carácter sexual, también estoy cometiendo excesos, ¿no? Hacia mi ser. Los descontroles alimentarios, sea por exceso o por también esas llamadas dietas excesivas que ya las personas ya comen demasiado poco, digamos, que también producen otro tipo de problemas de salud, ¿no? O otras formas, como por ejemplo, que no son tan evidentes, son un poco más sutiles, pero también generan daños hacia uno mismo, ¿no? Pereza, ociosidad o lo contrario, hiperactividad, exceso de actividades, ¿no? Si uno hace exceso llamemos, de ejercicio, por ejemplo, este, puede ocasionar daños a sí mismo, ¿no? Puede cometer uno daños contra sí mismo, ¿no? Acuérdense que están clasificados, ¿no? La pereza, ese tipo de actividades como en otras religiones llaman los pecados capitales, ¿no? También. Igual de por sí, ¿no? La pereza, la ociosidad te llama a pensamientos no edificantes, ¿no? Pensamientos, ideas circulantes o negativas, ¿no? Igual, miren, ya vimos las que uno puede autoagredirse, pero también puede uno agredir a los semejantes, ¿no? Puede cometer faltas, este detalle interesante, por acción o también por omisión. Sobre el tema de omisión, el padre Antonio Vieira decía en sus sermones que muchos serán juzgados, dice,
por las malas acciones que cometieron. Eso es normal, lo entendemos todos. Pero todos nosotros seremos castigados por la omisión de no practicar el bien cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. ¿Mm? Este es muy interesante. O sea, no solamente está mal cuando yo hago directamente una acción negativa contra mi prójimo, sino también cuando puedo hacer algo bueno y no lo hago. Eso también cuenta como en negativo para mí. Sí, de reflexión, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta de esas cosas. Ahora, con el medio ambiente que nos rodea, ¿no? El ser humano comete una serie de agravios y daño que hacemos al entorno en que vivimos, ¿no? Muchas veces inconscientemente también como acto reflejo, ¿no? A veces a mí me ha pasado que me da muchísima pena y ¿no? Entre cólera y pena ver pasar un vehículo y sale una mano y abre la mano y bota bolsas, cáscaras, basura a la vía pública, ¿no? O sea, no entiendo cómo pueden hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, las contaminaciones, ¿no? Del aire, de las aguas, del ambiente, al devastar los árboles, ¿no? Así como el uso de energías no limpias, ¿no? Que rebotan en un daño hacia el ser humano, ¿no? Sabemos pues que esas industrias mineras que talan árboles indiscriminadamente y desechan sustancias tóxicas en los ríos, en los relaves, son venenos, ¿no? Estamos envenenando la naturaleza, ¿no? Entonces, y después, ¿quiénes van a vivir en ese mundo, en esa casa, que el planeta Tierra es nuestro hogar, ¿no? Nuestra casa? Dirán, pues no, yo ya me voy a morir dentro de poco, o sea, yo no voy a ver eso. Pero recordemos que vamos a reencarnar y lo más probable es que vamos a reencarnar en este mismo planeta. O sea, si nosotros ensuciamos nuestro planeta, cuando nos toque reencarnar, vamos a reencarnar en una casa sucia y malsana, ¿no? Igualmente, consideremos, dice, las malformaciones hereditarias y congénitas, que también son explicables a través de las leyes biológicas en la estructuración del ADN o las células que determinan eh, la armonía y la estructura del ser humano, ¿no? Que son dañinas, ¿no? Sabemos que ese tipo de mutaciones o ausencias de orden determinan problemas de salud en los seres humanos, ¿no? Entonces, también hablemos de malformaciones kármicas que relacionadas como causas de sufrimiento humano, ¿no? Hay la palabra karma, lo he puesto ahí para que sea más entendible, más fácilmente entendimos, vienen de errores del pasado, errores de existencias anteriores que arrastramos en nuestro espíritu y se vienen a manifestar en esta actual existencia, ¿no? Esas son las llamadas enfermedades kármicas o malformaciones también, ¿no? Entonces, acordémonos que estamos regidos por una ley universal, una ley divina, que es la ley de causa y efecto, ¿no? Todo efecto tiene una causa. Sea buena o sea mala, esa causa va a generar un efecto bueno o malo en el mismo sentido, ¿no? O también la llaman ley de reciprocidad, ¿no? Toda causa genera un efecto equivalente, igual y en sentido contrario, abarcando el propio destino del hombre, ¿sí? O sea, nada de lo que hacemos es transparente ante las leyes divinas. Si es bueno, nos va a retornar de esa misma magnitud y en el sentido opuesto, o sea, las cosas buenas que hacemos van a llegar a nosotros también en forma de bondad.
Si yo estoy sumido en vicios y en cosas, yo mismo me estoy generando ahí un dolor que después me va a regresar hacia mí, ¿no? Entonces, si esta persona fue mala en el pasado, practicó el mal y el retorno no ocurre en la misma existencia, no es que se olvida, no es que ya hice daño y ya quedó eso, ya estoy muerto, ya eso se borró. No, me lo llevo como una deuda, ¿no? Y en una siguiente existencia puede aparecer el efecto de esa causa que yo originé de manera negativa, ¿no? Como los llamados males kármicos que dice acá, que son causantes de sufrimientos corporales y también espirituales, ¿no? O sea, si no pagas en la misma, pagas en la siguiente o en la subsiguiente o en ambas todavía, ¿no? Si es una falta muy grave, ¿no? Entonces, entendamos eso, ¿no? Que nada queda en el olvido, ¿no? Y para como la cereza del pastel, recordemos que también estamos sujetos o expuestos a disturbios generados por entidades espirituales, porque sabemos que estamos rodeados de espíritus, ¿no? Y aquellos espíritus que nos rodean están en sintonía con nosotros. Si yo tengo pensamientos negativos o afinidades por vicios, así sean vicios sociales, igual el tipo de espíritus que van a estar a mi alrededor va a ser similar por ley de afinidad, ¿no? Y lo contrario también, ¿no? Por eso es, eleva tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, tus conductas, tus hábitos y estarás rodeado de personas espirituales similares, ¿no? Y también estamos expuestos a acciones mentales de otros seres humanos, lo cual nos puede generar sufrimientos hasta orgánicos y también anímicos, ¿no? O sea, si alguien está pensando en nosotros de manera negativa, deseándonos el mal, esa influencia, nos puede llegar, y si nos descuidamos, nos puede hacer daño, ¿no? Por eso, nos recomienda la doctrina orad y vigilad, ¿no? Orar para elevar nuestros pensamientos, para mantener nuestra armonía y vigilar ¿a quién? A los demás. No, vigilarnos a nosotros mismos para ver si estamos saliéndonos de las leyes divinas que van a propiciar, van a abrir la puerta para que el sufrimiento entre a nosotros, ¿no? Entonces, el pensamiento es una forma de energía que podemos utilizarla ya sea para hacer bien o para hacer mal también, ¿no? Entonces, las acciones mentales deben ser realizadas con mucha prudencia, mucha vigilancia. O sea, nuestros pensamientos deben ser muy vigilados por nosotros. Una marcación así estrecha a nosotros mismos, a nuestras cosas que pensamos para que podamos dirigirlas hacia cosas edificantes y que nos van a proveer salud, paz y alegría. ¿No? Les ponía el ejemplo a raíz de la lectura que nos salió al comienzo, el ejemplo de Divaldo Pereira Franco, ¿no? Un hombre que tiene 96 años y que lleva pues la sonrisa en los labios siempre, ¿no? O sea, a pesar de las situaciones difíciles que le ha tocado en su vida, él siempre sonriente, ¿no? Y eso genera pues una plenitud y una paz y alegría de vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos comportarnos ante el sufrimiento? Sabemos que el sufrimiento nos va a llegar a todos, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Hay algunos tipos de sufrimiento que pueden aparecer sin causa aparente, ¿no? Personas que las vemos y son personas correctas, ¿no? Más aún, no cometen excesos, cuidan su salud,
todos los compromisos familiares y sociales los cumplen, ¿no? Así como si están en alguna religión, cumplen con su religión, con los preceptos que manda esa religión, pero cuando tienen algún problema de salud a través de una enfermedad grave, por ejemplo, más o menos grave, o por problemas supuestamente complicados, difíciles, se vuelven agresivos, se indignan, manifiestan rabia, alegando que no es justo, ¿no? Se dice, si yo soy bueno, soy correcto, cuido mi salud, y entran en rebeldía, ¿no? Dice, ¿por qué me pasa esto a mí si otras personas hacen cosas peores y están disfrutando la vida alegremente? Y a mí, que soy correcto, que soy cuidadoso, que cumplo con mis deberes, me pasa esto, ¿no? Entonces entran en una situación de indignación y de rabia, ¿no? Clamando por algo que para ellos es injusto. Entonces, entendamos que nosotros casi siempre somos responsables de nuestro propio destino, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Si entendemos eso, entonces aceptaremos con resignación todo lo que puede estremecer nuestro espíritu, ¿no? Llámese dolor, llámese desgracia, llámese pérdidas económicas, llámese decepciones, porque las decepciones ocurren en nuestra vida diaria, porque la gente que nos rodea, gente querida, no es perfecta, puede equivocarse también, ¿no? Entonces eso no tiene por qué impactarme a mí, porque yo a veces idealizo, ¿no? Esta persona, a la cual quiero mucho, la pongo como si fuera perfecta y no lo es, ¿no? Entonces puedo sufrir una decepción, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas hay que verlas como enseñanzas, enseñanzas, ¿no? Y también una razón para meditar y procurar mantener buen ánimo y tener las condiciones necesarias para reenrumbar mi vida, nuevos horizontes, en armonía con las leyes divinas. Y siempre no nos olvidemos de lo más importante que es la oración. La oración equilibra el pensamiento y la salud espiritual, aproximándonos al Creador, a nuestro Padre Celestial, a Dios, ¿no? Y al Divino Maestro Jesús, ¿no? Entonces, qué importante la actitud, ¿no? La actitud, eh, entender que si estamos pasando por situaciones complicadas, lo más probable, lo más probable es que sea por nuestra misma causa, ¿sí? De repente no lo vemos, no lo entendemos, no lo conocemos, pero de seguro que hay algo en nosotros que ha generado eso. Si no es en esta vida, es en una vida anterior u otra anterior. Entonces, oye, estás loco, ¿por qué pones eso? ¿Cómo el sufrimiento me va a traer beneficios? Sí, trae beneficios. Vamos a ver cuáles son esos beneficios que nos trae el sufrimiento. León Denis, en su libro El problema del ser, del destino y del dolor, un libro muy interesante que recomiendo su lectura, que es muy profunda. León Denis fue uno de los discípulos más destacados del profesor Allan Kardec, ¿no? Seguidor, continuador de la doctrina espírita. Nos dice, y muy interesante, vamos a analizar. Dice, fundamentalmente el dolor es una ley de equilibrio y educación. El dolor es una ley de equilibrio y educación. Sin duda, las faltas del pasado recaen sobre nosotros con todo su peso y determinan las condiciones de nuestro destino. El sufrimiento no es, muchas veces, nada más que la repercusión de las violaciones de orden eterna cometidas, pero siendo parte de todos, debe ser considerado como necesidad de orden general, como agente de desarrollo y condición de progreso.
Qué interesante, ¿no? O sea, muchas veces, ¿qué pasaría si no hubiera dolor? ¿No? Seguiríamos pues en el camino equivocado, ¿no? Yo pongo el ejemplo, imagínense un jugador de fútbol que está en el partido y recibe una patada o un golpe muy fuerte en la pierna, ¿no? Eh, y sufre pues un dolor terrible que le impide caminar, ¿no? Probablemente una fractura de un hueso, ¿no? Imaginémonos que no hubiera dolor. ¿Qué va a hacer el jugador? Va a tratar de seguir jugando, seguir corriendo, ¿no es cierto? Y esa fractura del hueso se va a volver peor. Se va a suceder de repente cosas mayores, desgarros, tumoraciones o cosas más feas, ¿no? Que sí inmoviliza. El dolor te inmoviliza, te dice no continúes caminando porque te vas a desgarrar músculos y articulaciones, tendones, ¿no? Entonces, quédate quieto, ¿cierto? Quédate quieto. Y en esa quietud recibirás tratamiento y superarás el dolor, ¿no? Entonces, igual nos pasan en los dolores y los sufrimientos de la vida, ¿no? El dolor es estate quieto, quédate quieto un rato, tranquilo, reflexiona, medita, mejora, cambia, ¿no? Para bien. Ese es el significado del dolor. Entonces, ya cada uno de nosotros tenemos que, ante los dolores de la vida, tenemos que hacer nuestra evaluación, nuestra reflexión, ¿no? Si algo me duele en mi ser, sea físico o moral, debo analizar por qué, qué cosa hay detrás, qué cosa quiere Dios que yo mejore, ¿sí? Esa es una visión alentadora e interesante del dolor. Y miren lo que dice al final León Denis, ¿no? Agente de desarrollo, condición de progreso, ¿sí? O sea, el dolor no es malo. En este caso evitó que del futbolista que se desgarre, se haga puré la pierna, ¿no? Porque si no hubiera dolor, iba a seguir corriendo y se iba a desgarrar todo, tendones, músculos, ¿no es cierto? Igual, en la vida también. Es un agente para desarrollar, cambiar, ¿no? O sea, si sufrí dolor al cometer un error, ya no lo vuelvo a cometer el error, porque tengo que reflexionar qué fue lo que me causó dolor, no lo vuelvo a hacer. Entonces, León Denis hace un doble refuerzo en la importancia del sufrimiento para resarcir las faltas cometidas, ¿no? Dice, todo se rescata y repara a través del dolor. No dice algunas cosas, sino dice todo. Todo se rescata y repara a través del dolor. Todos los errores cometidos podemos rescatarlos y repararlos a través del dolor. Sabemos también que hay otro mecanismo que nos hace evitar el dolor, ¿no? Que es el amor, ¿no? Pero hay veces nosotros, como somos tercos, no actuamos por amor, sino actuamos con dolor. Y ahí sí, sí o sí tendremos que entender, porque el dolor nos llama a la reflexión de una forma más fuerte, ¿no? El dolor será necesario mientras el hombre no haya puesto su pensamiento y sus actos de acuerdo con las leyes eternas. O sea, si yo me salgo de las enseñanzas, de las leyes divinas, me salgo de ese camino, o del camino de las enseñanzas de Jesús, que son las más explicadas, ¿no? Las más entendibles, porque a veces a Dios es un poco difícil para el hombre entender a Dios, pero a Jesús sí, es más fácil porque está Dios, Jesús estuvo entre nosotros, se encarnó y pudo enseñarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo me aparto de esas leyes, en la medida que más me aparte, más voy a sufrir. O sea, el premio, entre comillas,
por apartarme de las leyes divinas es el sufrimiento, no el dolor. Entonces, me conviene ser bueno, hacer el bien, seguir a Jesús, porque eso me va a evitar dolores y sufrimientos, ¿no? Por el sufrimiento aprendemos la humildad, ¿no? Porque a veces nos creemos más de lo que somos, ¿no? Ostentamos, humillamos a otros porque nos creemos más. Entonces, este es un llamado a la humildad. Igual a la indulgencia. ¿Qué cosa es indulgencia? Indulgencia es pasar por alto las imperfecciones de los demás, ¿no? O sea, a veces creemos que somos mejores y criticamos duro a los otros, ¿no? Pero no nos damos cuenta de nuestras propias imperfecciones, ¿no? Entonces tenemos que ser indulgentes, porque nosotros también tenemos nuestras joyitas guardadas, ¿no? Y también ser compasivos, ¿no? Con todo lo que sucumben alrededor de nosotros, inclusive aquellos que nos agreden, ¿no? Aquellos que nos insultan, nos agreden, nos meten chismes y cosas. Tenemos que ser compasivos con ellos, porque son enfermos, ¿no? Son enfermos del alma. ¿No? Veámoslos así, van a ver cómo nos ayuda a no sentir cólera, ni resentimiento, ni ganas de vengarnos, ¿no? Bajo el impulso de los instintos inferiores, como tantas veces nos sucedió a nosotros mismos en el pasado, ¿sí? Entonces tenemos que aprender esto, ser indulgentes, ser compasivos, ser humildes, porque no podemos pensar que somos superiores y que siempre lo hemos sido, ¿no? Somos iguales. Y de repente yo en el pasado he sido peor de aquellos a quienes juzgo ahora. Entonces yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, el sufrimiento constituye, en ese sentido, pues una oportunidad para que se realice el perfeccionamiento espiritual del ser humano, ya que es una consecuencia de faltas cometidas en el presente o en el pasado. Entonces, veamos pues el sufrimiento como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para mejorarnos espiritualmente, ¿no? Y no le echamos la culpa a Dios ni a nadie, ¿no? Lo más probable, no digo siempre, pero lo más probable es que nosotros mismos seamos los generadores de ese dolor, ¿no? ¿Sí? Y como decía en el ejemplo del futbolista, ¿no? El dolor físico puede ser algo positivo, porque nos indica que algo existe que genere alguna distorsión en nuestro cuerpo, ¿no? Alteraciones anatómicas, fisiológicas de los órganos, tejidos internos, ¿no? Mm, Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Cuando tiene una colitis, una enterocolitis, alguna cosa de esas, o una infección en alguna parte del cuerpo, lo primero que se manifiesta o se manifiesta es el dolor de cabeza, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Entonces, nos está avisando el organismo que hay un problema mayor, ¿no? ¿Qué pasa si no nos da fiebre ni dolor de cabeza? Entonces no nos daríamos cuenta que estamos con una infección que por dentro nos está minando, ¿no? Entonces, en ese sentido el dolor es bueno, pues nos está avisando que hay algo que está mal, que hay que corregir o hay que superarlo, ¿no? Hay que atacarlo, ¿no? Entonces, es como un aviso para que se tomen las providencias del caso, ¿no? Y nos avisa para sanar los males que pueden agravarse en caso que no sean atendidos a tiempo, ¿no? Como les decía, ¿no? El ejemplo del futbolista, ¿no? Si él comienza a correr como si nada hubiese pasado con el hueso roto, las consecuencias van a ser muy graves de lo que él continúa jugando con el hueso roto por dentro, destrozando todos sus tejidos, ¿no? Eh, es como dice un lenguaje oculto del cuerpo humano. O sea, las manifestaciones de dolor son un lenguaje oculto, pero nos dice que algo no está bien. Y que yo creo que cada uno de nosotros conoce su cuerpo, ¿no? Sabe cuando hay algo que no está bien, ¿no?
y tenemos pues que investigar cuál es la causa de ese malestar, ¿no? Para darle el debido tratamiento, prevención o para superarlo, ¿no? Y si es posible, no siempre es posible, pero intentar su cura y prevención, ¿no? Hay que, digamos, lo más importante es detectar la causa raíz del problema, ¿no? Porque a veces tenemos un problema y le damos un paliativo, ¿no? Y el problema vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. Pero el asunto es descubrir cuál es la causa raíz para combatir la causa raíz y que no se vuelva a repetir el problema, ¿no? Entendamos también, ya lo hemos visto en conferencias anteriores, que como seres humanos tenemos no miles, sino millones de células y cada una de ellas tiene una armonía funcional que obedece al espíritu, al comando del espíritu de nuestra alma. ¿Cómo comandamos a estas células, a todas estos millones de células? A través del pensamiento, ¿sí? O sea, el pensamiento edificante, noble, bueno, estar en el bien, favorece la salud y la armonía de las células. Si las células están armonizadas, nuestra salud va a estar mejor, va a estar bien, ¿no? Si nuestros pensamientos son negativos o resentidos o situaciones de dolor que tenemos, que no solucionamos, va a producir desarmonías en las células y probablemente va a despertar males que estén ahí latentes o que hayan venido como herencias del pasado, ¿no? Entonces, y tenemos que aprender, ¿no? A tener el control de todos esas células, esos millones de células, ¿no? Entonces, Dios nos dio pues al organismo la facultad de poder sentir el dolor o las anomalías de los órganos, los tejidos, que son una advertencia de una carencia, una necesidad o de alguna anormalidad que pueda salir en el funcionamiento de los órganos o de los tejidos, ¿no? Entonces, la naturaleza es sabia en ese sentido y nos permite detectar los males para poder, a través de estos síntomas, poder llegar a la causa de ellos y combatirlos, ¿no? Por ejemplo, las sensaciones anómalas de malestar, náuseas, hambre, sed, sueño, por ejemplo, necesidades de funciones fisiológicas o disminuir la capacidad física y funcional del organismo son avisos de la existencia de procesos que deben ser sanados. O sea, todos esos síntomas son avisos para sanar algo para que la persona pueda disfrutar de un perfecto estado de salud. O sea, no es normal que el ser humano tenga náuseas, por ejemplo, todos los días, ¿no? Entonces, si estoy con esa sensación es que hay algo que no está bien, ¿no? O, bueno, que hay algunos que están con hambre todo el día, como yo, por ejemplo. Pero el hambre en este caso es más fácil de solucionar, ¿no? Comiendo un alimento balanceado, qué sé yo, ya satisfaces el hambre, ¿no? Y así, ¿no? La sed igualmente, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos sed? No ingerimos líquidos y el no ingerir líquidos nos produciría problemas en los riñones, por ejemplo, y nos intoxicaríamos con todas las toxinas que el organismo necesita expulsar a través de la orina, ¿no? Miren qué importante. La aparición de un dolor o de una anomalía es como algo, es en realidad algo positivo según lo que estamos viendo, que nos indica la necesidad de esclarecer para tomar las providencias para su tratamiento. Y así, ¿no? Estamos hablando de términos físicos, orgánicos, pero en general en la vida, ¿no? Nuestra vida, vamos a tener dolores de diferente naturaleza, de repente muchos más dolores morales
que dolores físicos, pero son un llamado, una reflexión a poder buscar nuestra mejora, ¿no? Buscar nuestra evolución espiritual, nuestra transformación íntima, que es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, porque nosotros naturalmente tendemos a echarle la culpa a todos, menos a nosotros mismos, no lo revisamos nosotros, miramos al otro, vemos el error en el otro, tratamos de echar la culpa al otro, pero nosotros no. No nos revisamos. Es lo primero que tenemos que aprendernos, ¿no? A ser indulgentes también. Si el otro falla, no enrostrarle en la cara, sino, bueno, ser indulgentes, ¿no? Porque yo también me he equivocado muchas veces y me sigo equivocando probablemente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hemos revisado el día de hoy son un llamado a la reflexión, un llamado a equilibrar la mente. Lo más bonito es a través de la oración, ¿no? Las oraciones, decíamos, no tienen por qué ser kilométricas, ni tampoco memorizadas, ¿no? Lo que salga de tu corazón, con sencillez, con naturalidad, en cualquier momento del día, no necesitas irte a un rincón o a un sitio especial, no, en cualquier lugar donde tú te sientas tranquilo, haz tu oración básicamente de agradecimiento a Dios, ¿no? Básicamente de agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos, mirando siempre lo positivo de la vida y tratar de ello nos sirva de impulso, de combustible para continuar avanzando en esta existencia que Dios nos regala. Mis hermanos, vamos a seguir tratando estos temas. Este es solamente la primera parte del tema del sufrimiento. Vamos a continuar hablando sobre este tema. La próxima semana, como les dije, vamos a tener la última charla del año. Hablaremos sobre el Maestro Jesús. Vamos a reflexionar un poco. Y la siguiente sería el próximo año. Ya les avisamos en qué fecha. Bueno, les agradezco muchísimo a nombre de Camino de Amor su acompañarnos el día de hoy. Los esperamos, sí, el próximo martes para celebrar juntos, darnos el saludo navideño. Camino de Amor está muy contento de tenerlos a ustedes como los acompañantes de estas reuniones que esperamos sean de utilidad, ¿no? A ver, referencias para que los que deseen un poco profundizar el tema del día de hoy, Enfermedades del alma, del doctor Roberto Brolio, y el libro el problema del ser, del destino y del dolor, de León Denis. Básicamente hay más, pero estos son los que más se utilizaron para el tema. Igualmente, los invitamos, seguimos con nuestras reuniones de los días lunes a las 7:30, hora de Lima, Bogotá y Ecuador, con este mismo canal de Zoom, para reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús. Es un tiempo muy corto, entre media hora y 3/4 de hora, donde hacemos un compartir para la vida, temas de la vida cotidiana, aplicando las enseñanzas de Jesús de manera práctica. No se van a repetir en entrada libre. Y los días jueves, el grupo ya de oración de Camino de Amor eleva sus oraciones de vibración por los enfermos físicos, las personas que están con problemas psicológicos o espirituales, familias en desarmonía, también los desencarnados. Sus pedidos los pueden realizar a ese número de WhatsApp que ven acá, número de Perú, 987-549-886, y con mucho gusto oraremos por sus pedidos. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo su participación el día de hoy, y nos despedimos de los amigos de Facebook. Hoy día está medio loco acá bueno. Muchas gracias a los amigos de Facebook y nos vemos la próxima semana. Nos quedamos acá en el Zoom. Gracias.